Estaba pensando mientras cantábamos una de las canciones que las promesas para nosotros son tan trascendentales que en ocasiones es necesario que alguien nos diga, te lo prometo, te lo juro. No obstante, sin temor a equivocarme, puedo decir que muchas de esas promesas, aunque necesarias, han sido incumplidas. Algunas personas nos han incumplido promesas, tal vez en la misma forma en como nosotros hemos roto promesas a alguien, a tal punto que nuestro sentimiento cuando escuchamos ahora acerca de promesas es de incertidumbre, desconfianza y ese sentimiento que nos dice que es difícil creer en las promesas. La intención esta mañana es que sin importar cuál sea el número de promesas que hemos roto u otros han roto para con nosotros, nosotros podamos escuchar las promesas que Dios nos hace. No las promesas del mundo, no las promesas de otras personas, sino sus promesas. Pero la pregunta ahora es, ¿tú conoces las promesas de Dios? Y tal vez no vamos a estar cubriendo todas las promesas que Dios nos ha hecho, pero yo creo y mi intención es que podamos por lo menos cubrir esas que hacen posibles todas las demás. Así que si en realidad nosotros deseamos encontrar el gozo y el deleite en esta tierra mientras aguardamos por su venida, es importante que nosotros podamos descansar en las promesas que Dios ha hecho, que ya cumplió, y en las promesas que Él ha hecho y que van a cumplir. Si es que deseamos vivir una vida cristiana de manera plena, entonces necesitamos conocer esas promesas y descansar nuestro caminar en esas mismas. Tomamos un momento para orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar como iglesia reunidos meditando en tu palabra. Hay algunas personas que seguramente no han llegado esta mañana, hay otras que seguramente no nos van a estar acompañando, te pedimos por ellos, pero te pedimos, Señor, que de manera especial tú hables tanto a ellos como a nosotros. Así que deseamos abrir nuestro corazón, deseamos que tú abras nuestro entendimiento y que esta mañana, Rey, nosotros podamos como un ancla ver esas promesas que tú nos has hecho y que podamos descansar en ellas. De lo contrario, va a ser muy difícil que nuestro caminar de fe, que nuestro transitar por esta tierra realmente sea de deleite y que podamos hallar el verdadero gozo. Así que yo te ruego que hables, por favor, a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, te ruego que tú nos hables y que nosotros te podamos escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos esta mañana. Hicimos hace poco la pregunta a los jóvenes, a los chicos de la zona, ¿cómo perciben el mundo? Ahora no sé si fue en 10 años o en 5 años, pero eso puede parecer como abrumador, ¿no? De hecho, puede parecer abrumador para nosotros. Si nos preguntan esta mañana, ¿cómo percibes el mundo en 10 años? ¿O cómo imaginas o esperas verte a la vuelta de 10 años? ¡Wow! Eso puede ser como, espera, ¿en serio me estás colocando en ese papel? Puede parecer difícil. Y no es diferente a lo que recibimos como respuesta de algunos chicos. En conclusión, las respuestas eran tanto desconcertantes como, wow, interesantes. Pero en conclusión, lo que se podía percibir es que hay mucha incertidumbre. Es difícil confiar en lo que va a pasar mañana. ¿Ustedes son de las personas que confían en las promesas de otros? De hecho, en estos días hay muchas personas haciendo promesas, ¿cierto? Tenemos elecciones ahorita el 28, el 27, el 29, ok. Y es normal que por estos días muchos tocan nuestras puertas, personas que nunca habíamos visto, tocan nuestras puertas y nos dicen, por favor, confíen en mis promesas. ¿Ustedes confían?
es difícil, ¿cierto? Mira, nos han mentido tantas veces que es casi imposible confiar en alguien. Cuando escuchamos a los jóvenes, las nuevas generaciones, digo, de alguna manera, el desconcierto y la incertidumbre que producimos la humanidad es tan abrumador. En serio, nosotros somos capaces de prometer tanto y de romper tantas promesas que lo único que ven adelante las nuevas generaciones es desconfianza. No podemos confiar. La incertidumbre reina a tal nivel que es imposible pensar que las cosas van a ser mejores en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas dependen ¿de quién? ¿De quién dependen? ¿De quién depende que las cosas o el mañana sea mejor? Terrenalmente hablando. De nosotros, ¿cierto? De la humanidad. ¿Y confiamos en la humanidad? Resulta difícil, resulta muy, muy complejo. Como decíamos al comienzo, es difícil confiar en las promesas. Ahora, esto no es una invitación a que no salgamos a las urnas, no, necesitamos hacerlo con responsabilidad, pero es difícil confiar en todas las promesas que nos hacen. Entonces, esto de las promesas es algo serio y es algo que nosotros como humanidad necesitamos. Y es tan serio y Dios se los toma tan serio que no solamente nos recomienda y nos da advertencias, no solamente a la hora de confiar en las promesas de otros, sino que también nos advierte en el momento en que nosotros nos vemos obligados a prometer, a jurar, a hacer promesas a otros. O sea, desde un plano o desde una mirada celestial, las promesas son importantes. Y son tan importantes que Dios no solo nos hizo promesas, sino que Él cumple sus promesas. También nos dijo y nos habló acerca de cuando vamos a prometer, pero también nos advirtió de cuando vamos a escuchar promesas, ¿ok? De hecho, ustedes son de los que van prometiendo por ahí muchas cosas. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, creo que una persona que promete mucho, eso habla mucho de su capacidad de incumplir, ¿cierto? Cuando tenemos que jurar, cuando tenemos que decir, mira, te lo prometo, ok. Eso tiene mucho que ver con nuestro pasado y con las promesas que hemos hecho en el pasado. Ok, entonces vamos a Mateo, capítulo 5, y vamos a empezar a mirar esto de las promesas en una dirección. Mateo, capítulo 5, vamos a mirar versículos 33 al 37. Estas son palabras de Jesús. Y dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. No tienes que jurar, no tienes que prometer, más bien que cumple, ¿cierto? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Es como si Jesús está citando un texto o una ley, un mandato en el Antiguo Testamento. Y quiero que miramos en Eclesiastés, capítulo 5, versículos 5 y 6, 6 y 7, 5 y 6. Y escuchen lo que dice Eclesiastés. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ok, eso es muy interesante. Básicamente Dios te está diciendo, antes
que hacer muchas promesas es mejor que ni prometas y más bien que cumplas y hagas muchas cosas. Ok, el problema con nosotros es que nos vemos en la obligación de prometer. ¿Y por qué prometemos? Porque no cumplimos. De hecho, una persona, vuelvo y digo, una persona que promete demasiado y que se ve en la obligación de prometer y de jurar, es porque su palabra está tan caída, su credibilidad está tan caída, que simplemente se ve en la obligación de prometer y de hacer promesas. Entonces, cuando leemos en Mateo las palabras de Jesús, no es difícil entender por qué no deberíamos prometer tanto y a la vez por qué es tan difícil confiar en las promesas de otros. ¿Y saben por qué Jesús nos dice no prometan ni confíen en las promesas de otros? Porque no tenemos cómo dar garantía. Esa es una realidad. Por eso estamos tan desconfiados en las promesas. Pero luego todas las promesas son malas. ¿Necesitamos desconfiar de todas las promesas? No. Pero lo que Jesús está diciendo es que a ese nivel, al nivel de los hombres, de los humanos, nosotros no tenemos cómo dar garantías. Un ejemplo de esto, ok, ¿alguna vez han prestado dinero a alguien que es muy confiable? ¿Lo han hecho? Ok. Y esa persona les ha cumplido, ¿cierto? Y seguramente nosotros lo hacemos porque esa persona siempre nos ha cumplido, nunca nos ha quedado mal, porque esa persona lo que dice, lo cumple, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué garantía tienes de que en una situación futura tú le vas a prestar dinero a esa persona y que al otro día esa persona va a vivir para pagarte el dinero? ¿Me hago entender? No tenemos. Y por eso es que Dios nos dice, mira, por más que esa persona, o independiente de la persona que sea, Jesús dice, nosotros los humanos no tenemos cómo soportar las promesas. Mejor es que hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer y no que andemos por ahí prometiendo más de lo que podemos cumplir. Es interesante, Jesús dice, no juren por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios, no es tuyo. ¿Cómo vas a poner en juego, dar como prenda algo que no tienes, no te pertenece? Ni por la tierra, ¿por qué? Porque es el estrado de los pies del rey. Tampoco te pertenece. Aún más, dice, ¿por qué juras por tu cabeza? Ni siquiera puedes decidir de qué color va a ser tu cabello. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo es, las promesas humanas caen por su propio peso. Sí, eso es triste, pero es una realidad. Las promesas de los humanos caen por su propio peso. No tenemos garantía. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Por más buenas intenciones que tengamos de hacerlo, no tenemos cómo garantizar nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, vamos a Jeremías. Y por esas cosas es que Jesús nos dice, no jures, no confíes. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, así dice el Señor, ¿qué? Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Ustedes han confiado en muchas personas. Yo también he confiado en muchas personas. Entonces, ¿somos malditos por eso? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Hablamos de esto hace poco con los chicos en la zona y salió una pregunta que era muy, muy interesante. Y creo que por eso mismo necesito hacer una aclaración aquí. El punto aquí no es andar desconfiando de todo el mundo para no ser malditos, ¿ok? Por ejemplo, yo confío en mi esposa.
En serio, yo confío en la palabra de mi esposa. Cuando mi esposa sale, a veces sale, ni siquiera yo me he despertado porque sale muy temprano y hay días en los que digo, ok, quiero dormir un poquito más. Ella sale y me despierto y lo primero que veo es un mensajito en mi celular que me dice, te dejé café preparado. ¿Ustedes creen que yo me levanto diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo me levanto seguro, completamente confiado a tomarme mi primera taza de café. Porque sé que mi esposa no va a jugar con esas cosas que son sagradas, ¿cierto? Ya no va a poner en juego algo tan valioso. No va a jugar con mis sentimientos de esa manera. ¿Ustedes confían en sus esposas? ¿Tienen amigos? ¿Tienen familia que confían? ¿Entonces somos malditos por eso? No. Necesitamos entender en qué nivel de confianza estamos hablando aquí. Yo tengo un mecánico que es de confianza y cuando digo que ese mecánico es de confianza es porque confío más en ese que en nosotros, ¿cierto? Normalmente las señoras tienen un médico que es de confianza, ¿cierto? Y digo las señoras porque especialmente mamá tuvo toda la vida un médico que fue de, bueno, ¿sí se dice un médico? ¿Ok? Que fue de confianza. Y no iba a otro lugar que no fuera a esa señora. Mi papá fue lo mismo. Toda la vida asistió al mismo médico. No tuvo otro médico. Y personas por su generación hicieron lo mismo durante toda su vida. Confiaron en un médico y no confiaron porque desconfiaron en otros, ¿cierto? Y seguramente ustedes tienen un médico que es de confianza. De hecho, nosotros con la EPS tratamos de pedir la cita siempre con la misma médico general, ¿sí? Porque ya conocen nuestro proceso, nuestros... nunca pensé decir esto, pero sí, nuestros achaques. Imagínate a los 40 años hablando de estas cosas. Pero pasa. Pero tenemos un médico de confianza porque no confiamos en otros. Gracias a Dios que Dios ha puesto muchas personas a mi lado en las que puedo confiar y en las que puedo confiar algunas cosas que son incluso valiosas. Pero el punto aquí es, en primer lugar, es que no debemos conceder a los hombres cosas que solo Dios en su infinito amor y poder puede hacer por nosotros, ¿ok? En primer lugar, podemos confiar en los hombres algunas cosas, pero hay cosas que solamente descansan en el poder y la soberanía de Dios. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y en segundo lugar, necesitamos entender que aun cuando hay personas que son de confianza, que son de bendición para nuestras vidas, por sus dones espirituales, por sus talentos naturales, aun por sus recursos, esas personas son puestas por Dios. Y no desplazan a Dios en nuestra vida. Nuestra confianza sí o sí necesita estar en Dios. Esto que acabo de decir es sustentado por el salmo que vamos a leer a continuación. Quiero que vayamos al Salmo 146, versículo 3 al 5. Por ejemplo, una de esas promesas que solamente puede descansar en Dios es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro espíritu. Eso es algo que nosotros no vamos a confiar en el hombre. Muchas personas desafortunadamente siguen creyendo en el hombre. Muchas personas siguen a hombres. Esa es una realidad todavía. Pero noten lo que dice el Salmo 146, versículos 3 al 5. Dice, no confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. ¿Ok? La salvación del alma y su preservación para la eternidad es algo que solo puede descansar en la soberanía de Dios. Versículo 4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, ¿qué? Perecerán sus pensamientos. Yo añadiría sus promesas y sus buenas intenciones con todo lo demás.
A veces pensamos que incluso la salvación o el bienestar de nuestra nación es el nuevo presidente. Y hay cambio de presidente y vienen otras personas y parece que nada de esas cosas ocurren, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos depender de las promesas de las personas para que nosotros estemos gozosos. De hecho, aún las buenas intenciones de las personas mueren con las personas. Entonces, por eso mismo es que la invitación de Jesús es entonces a que nosotros llevemos nuestra mirada a Él. Y Él sí tiene todo para cumplir sus promesas. Y aquí fue cuando todo comenzó. Esta es quizá la mayor de las promesas. Todo comenzó con esta promesa. Y creo que esa es la mayor de las promesas. Y es una promesa que ya tuvo su cumplimiento. Y creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y vamos a entender al final por qué estamos hablando de estas cosas. Esto es lo que yo llamo promesa de salvación. Todo comenzó por ahí. ¿Por qué estamos nosotros hablando de estas cosas? Porque Dios prometió un Mesías, prometió un Salvador y ya cumplió esa promesa. Jesús ya vino, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó. No solamente vive, sino que viene también por su iglesia. Y creo que para nosotros como creyentes es importante que nosotros tengamos en cuenta esta promesa. ¿Por qué? Porque fue una promesa que Dios hizo y después de incluso varios milenios esa promesa se cumplió. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Antes de que el mundo existiera, el universo fuese fundado, fuese terminado como lo conocemos, antes de que nosotros existiéramos, Dios había hecho una promesa. Cuando nosotros la vemos por primera vez y la leemos por primera vez, aquí en Génesis. Una vez que el hombre pecó, que fue expulsado de Edén, que la relación con el Dios y el hombre se rompió, Dios hizo esa promesa. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué era esto? Rápidamente, Dios prometió que de la simiente de la mujer, no del hombre, vendría el que destruiría el poder del enemigo. ¿Saben cuándo se cumplió esa promesa? Cuando Jesús vino. Y cuando Jesús no nació de hombre, ¿cierto? Sino que nació ¿de quién? De María. Es decir, de la simiente de la mujer o del hombre. De la mujer, ¿cierto? Porque él no nació de hombre y aquí se cumplió esa promesa. Desde el mismo Génesis vemos que Dios había prometido. ¿Cuántos años después vino Cristo? Aproximadamente 4,000 años después de que esta promesa fue dada. Eso es mucho tiempo, ¿cierto? Pero qué bueno que Dios puede cumplir una promesa aún después de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 años. ¿No es eso grandioso? ¿Quién de nosotros puede hacer una promesa que pueda perdurar en el tiempo? Ninguno. Solo Dios puede hacerlo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios hizo una promesa acerca de un plan para nosotros que nos salvaría antes de que nosotros siquiera respiráramos. ¿Y saben por qué estamos hablando de estas cosas? Estamos hablando de estas cosas porque Él cumple sus promesas. Esa es una promesa cumplida. Y cada vez que nosotros pensamos y miramos hacia adelante, nosotros podemos recordar que Él cumple sus promesas.
El apóstol Pablo dice, aquel que no escatimó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo dio en la cruz para que todos tuviésemos la salvación, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que son necesarias para que nosotros podamos vivir de una manera plena la vida espiritual. Entonces, Jesucristo ya vino, hizo todo cuanto las promesas en el Antiguo Testamento decían acerca de Él. Él cumple sus promesas. Entonces, si estamos en Cristo, podemos confiar en todas las promesas que vienen para los creyentes, para la iglesia después. La primera promesa, y la más importante, es que Él iba a enviar un Mesías. Un Mesías que efectivamente vino y ahora nuestra salvación descansa en Él. Pero la siguiente promesa, y no más importante que esta, es la promesa de la seguridad eterna. Y creo que eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Estamos hablando del gozo, estamos hablando del contentamiento cristiano. ¿Y por qué estamos hablando de la salvación y de la seguridad eterna? Primero de la salvación, porque necesitamos recordar que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha experimentado salvación, no puede entender las cosas que son de la eternidad, ¿cierto? Las cosas que son espirituales. Dos, necesitamos entender que Dios se aseguró que nuestra salvación dependiera única y exclusivamente de Él. Hablemos de eso un poco. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mientras vamos a Filipenses, estoy pensando ahora mismo en el ladrón en la cruz. Ok, ¿saben ustedes? Habían dos ladrones que estaban siendo sacrificados con Jesús, ¿cierto? Todos conocemos la historia, quizá todos. Uno se arrepintió y otro simplemente se mantuvo renuente, maldiciendo, en fin. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que Jesús le da cuando este ladrón le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino? ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús? Hoy mismo, ok, hoy mismo. ¿En quién descansaba esa promesa? ¿En quién descansaba? ¿En quién podía descansar? ¿O en quién estaba la confianza de esa persona? ¿En ir a la iglesia? ¿En portarse bien? ¿En dar sus diezmos? ¿En visitar a los pobres? ¿En tomar la Santa Cena? ¿En su bautismo? No. Todas esas cosas son dadas a los creyentes y necesitamos hacerlas. Claro que necesitamos hacerlas. Pero ¿saben cuántas de esas cosas hizo ese ladrón? No hizo absolutamente ninguna. Wow, yo quisiera, y tal vez muchos de nosotros quisiéramos que nuestra vida espiritual fuese así. Que aceptamos a Cristo y de una vez nos vamos con Él. ¿Ah? Pero eso me hace pensar que la salvación, una vez la recibimos, no descansa en nada que podamos hacer, sea bueno o sea malo. Aún para los que recibimos a Cristo y nos quedamos aquí por mucho tiempo, ahora sí vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿la qué? La perfeccionará, la continuará, hasta que quede completamente terminada. Completamente terminada. ¿De quién depende? De Jesús. Nosotros podemos hacer que sea lenta, que sea más dolorosa, pero Dios está completamente comprometido con cada uno de nosotros en presentarnos santos un día delante de Dios. Esa es su promesa. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Él la va a terminar. ¿Cuándo? El día de Cristo. Entonces, los creyentes, cuando entendemos estas cosas, no corremos la carrera
para lograr algo. ¿Ustedes se imaginan si la salvación dependiera de esto? Si la salvación es algo que nosotros recibimos en algún momento, una promesa que ya Dios nos cumplió, pero podemos perderla si no corremos bien. ¿Cuántas personas irían delante de nosotros? ¿Qué te garantiza que vas a llegar a la meta en realidad? Pero cuando hablo del verdadero gozo y del verdadero deleite, estoy diciendo que los creyentes no corremos para ganar la salvación. Estoy diciendo que los creyentes no corremos para asegurar la salvación. Estoy diciendo que los creyentes corremos porque anhelamos recibir algo que ya se nos prometió. Eso es distinto. Imaginen ustedes inscribirse en una carrera. Este es uno de mis sueños. No sé si un día lo voy a poder hacer realidad, porque casi que todas las carreras, las maratones se llevan a cabo los fines de semana, ¿cierto? Pero eso es algo que quiero hacer algún día. Ese es uno de los sueños que tengo y ojalá un día pueda hacerlo. Pero ¿ustedes han tenido la oportunidad de correr por un premio? ¿De inscribirse en una 7K, 10K, no sé? ¿Han podido hacerlo? Pero ¿ustedes se imaginan correr y solamente hay un premio? Y ustedes tal vez empiezan con mucha energía, pero empiezan a ver cómo personas empiezan a pasarles. Y solamente hay un premio y ese premio se lo lleva el mejor. ¿Ustedes correrían tranquilos? ¿Se sentirían gozosos viendo cómo otros simplemente los rebasan? No, eso es difícil. Ahora imaginen que simplemente ustedes corren porque la motivación es llegar y destapar y descubrir algo que sí o sí van a encontrar. ¿Cambiaría eso la forma en que corren? En mi mente, en mi corazón, sí. Porque no corro para ganar o perder algo. Corro con la motivación de recibir algo que ya se me prometió. Es esa la perspectiva que Dios espera que nosotros tengamos aquí en la tierra. Cuando recién empezaba mi camino de fe, alguien me contó una historia inventada. Ahora, cuando escucho y recuerdo esa historia inventada, pienso en muchos creyentes que ahora parecen más tristes y más esclavos antes, o ahora como cristianos o como creyentes, de lo que eran antes de llegar a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo es que eso puede pasar? ¿Cómo es que alguien puede estar más triste y llevando una carga más pesada de lo que llevaba antes de conocer de Cristo? ¿Cómo es que eso puede pasar? ¿Saben qué? Les voy a decir cómo es que eso puede pasar. Y aquí viene la ilustración. Es una historia seguramente inventada, pero que tiene mucho que ver con esto. La historia dice y cuenta de un hombre que iba en su carro, tal vez por una carretera desierta, poca actividad, pero en algún momento se dio cuenta o simplemente rebasó a un hombre en la carretera. Pero simplemente él siguió en su carro y después de haberlo adelantado muchos metros, el hombre se preguntó y dijo, ok, tal vez yo puedo ayudar a esta persona. Así que simplemente detuvo su carro, empezó a echar reversa, llegó hasta donde estaba el hombre llevando una carga muy pesada. Dice la historia que este hombre se veía encorvado, agobiado por la carga que llevaba. Y esta persona le dice, ¿quieres que te lleve? Así que la persona que iba de pie, caminando, soportando la carga en su espalda, le dice, ok, acepto la ayuda. Y simplemente la persona le dice, puedes subir al carro. Y se subió a la parte de atrás. Y siguieron simplemente el camino. Y mucho tiempo después de haber seguido conduciendo,
Este conductor mira por el espejo retrovisor y ve que la persona efectivamente va sentada en la camioneta, pero sigue sosteniendo el bulto y la carga en sus hombros. Eso parece ridículo, ¿cierto? ¿Quién haría algo así? No tiene sentido. Pero, ¿saben qué han hecho muchas personas hablando en términos de fe y de salvación? Muchas personas están haciendo exactamente lo mismo. Aceptaron la salvación por gracia, pero ahora creen que dependen de ellos mantener esa salvación. ¿Saben? Esa no es una carga que nosotros podemos llevar. Podemos intentar llevarlo, pero no podemos sostenerla. Decir que una vez recibimos la salvación y que luego podemos perderla, es decir que nosotros podemos ganarla. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo no solamente para darnos la salvación, sino para asegurarnos la vida eterna. Entonces, las personas que una vez aceptaron la salvación por gracia y que ahora simplemente se limitan para preservar esa salvación, no son diferentes a ese hombre en la camioneta. No son diferentes. Y ahora llevamos una carga que simplemente nos agobia la vida, y por eso la vida espiritual es cargada, es trabada, es de lamento. No se puede experimentar el gozo. Es difícil experimentar la libertad en Cristo, el deleite, cuando nosotros estamos tratando de soportar una carga que Jesús decidió llevar tantos años atrás. Eso no es un aliciente para que entonces salgamos a hacer lo que se nos pegue. No. Estamos hablando de correr la carrera con la motivación correcta. ¿Recuerdan cuando el autor de Hebreos nos dice, corramos, despojémonos? Él dice de pecado, pero del peso que nos asedia. Podríamos meter ahí, bajo ese peso, el peso que a veces nosotros nos echamos a la espalda, pensando en que depende de nosotros la preservación de nuestra alma. En Filipenses, Pablo nos recuerda dos principios importantes concernientes a nuestra salvación y la seguridad eterna. Primero, que Él la comenzó y Él la terminará. Y en segundo lugar, que Él regresará. Él va a regresar. Como le dijo Jesús a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. ¿Sí? Dios no hace hijos para luego dejarlos huérfanos. Esto fue lo que Jesús dijo a sus discípulos antes de partir. Justo cuando ellos sentían que todo había terminado, Jesús les dijo, no, este es apenas el comienzo. Ustedes tienen que continuar con una mirada en la eternidad. ¿Por qué? Porque yo voy a regresar. Quiero que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, tan cierto como que Él vino la primera vez, es el hecho de que Él regresará. Tú no puedes medir eso, yo tampoco puedo medir eso, no podemos medir ni el día ni las circunstancias en las que Cristo va a venir, pero sí podemos estar tan preparados, deseosos de que Él venga, deseosos de recibir lo que Él nos ha prometido, que caminamos livianos y hacemos todo lo posible por avanzar. Entonces, por último, queda una pregunta vital. ¿Qué ocurrirá con nosotros mientras Él regresa? Podemos confiar en que como Él vino la primera vez, Él va a regresar y que eso es seguro. Pero ¿qué en cuanto al sufrimiento que este mundo puede dar a los creyentes mientras Él regresa? ¿Qué en cuanto a las circunstancias que pueden robar nuestro gozo y nuestra paz? ¿Qué va a pasar con esas cosas? ¿Cómo las promesas de Dios nos alientan en medio de esos momentos difíciles mientras la segunda promesa se cumple? Ok, quiero que miremos algunos textos y algunos puntos importantes. Lo primero que quiero que entendamos es que Él está con nosotros. Alguien dijo,
O Jesús nos evita el sufrimiento o se mete en nosotros en medio del sufrimiento. Esa es una realidad. O Él evita algunas circunstancias difíciles que pueden dañarnos o se mete con nosotros en medio de esas circunstancias. Quiero que entendamos esto de que Él estará con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20. Esa es la gran comisión. Eso es a lo que Jesús espera que nosotros nos dediquemos y para lo cual vivamos mientras Él regresa. Ese es el trabajo que debemos estar haciendo. Eso es lo que debe robar nuestro sueño. Eso es lo que debe llevarse todas nuestras energías mientras estamos aún en la tierra. Y Él dice: vayan y hagan discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos? Todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días que Él tenga destinados para que nosotros estemos en esta tierra. En segundo lugar, Él promete darnos su paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No está diciendo: oren a mí y las circunstancias van a cambiar. Está diciendo: vengan a mí, mírenme a mí, descansen en mí, y luego van a tener paz en medio de todo lo que está ocurriendo. En medio de esos momentos difíciles, nosotros podemos experimentar la paz de Dios, la paz que Dios nos promete y que Él y solo Él puede cumplir en nosotros. Por otro lado, Él dice que no nos deja ser probados ni tentados más de lo que podemos resistir. Y eso nos hace el camino más liviano. Usted y yo podemos acostarnos esa noche tranquilos, pensando en que aun cuando mañana puedan venir cosas difíciles, vamos a poder soportarlas. ¿Eso no es un alivio? Sí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. En la carrera vamos a encontrar tropiezos, obstáculos, pero tenemos la promesa de que vamos a poder sortearlos. Sería muy difícil correr de tal forma que tengo la incertidumbre de que puedo encontrarme con algo en el camino que no solamente me va a hacer tropezar, sino que me va a hacer caer de tal forma que no me pueda levantar y que no pueda continuar. Pero Jesús promete que eso no va a ocurrir. Por otro lado, aun cuando tropezamos, aun cuando caemos ante la tentación, Él está presto a nuestro clamor, de tal manera que podamos levantarnos. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos un sumo sacerdote, un juez que nos dice 0 y van 2. Nosotros hacemos esas cosas, ¿cierto? Nosotros contamos las veces que hemos perdonado, nosotros contamos las veces que hemos tenido que dar otra oportunidad. Pero Dios dice: vengan a mí cada vez
que ustedes lo necesiten. Van a hallar misericordia, van a hallar gracia para el oportuno socorro. La NTV, la nueva traducción viviente dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No corremos con el miedo de tropezar y caer y perder algo. Corremos con la motivación de que nada ni nadie nos va a golpear tan fuerte que nos haga desistir. Corremos con tal motivación, no como para lograr o alcanzar algo que alguien nos puede arrebatar, sino como para recibir y encontrarnos con aquello que ya nos pertenece. Como mencioné el domingo pasado, para el verdadero creyente, nada en este mundo sería la causa de tristeza y nada podría pesar más en sus espaldas como el propio pecado. De ahí para adelante, todo debería ser deleite, porque todo es sagrado. Todo es bueno, todo es maravilloso. Y eso es mucho más real cuando pensamos en que Cristo es nuestro galardón asegurado. Entonces, insisto en esto, corremos no para ganar algo, sino para recibirlo. ¿Ustedes conocen la expresión o han escuchado alguna vez la expresión van para el cielo y van llorando? ¿Saben ustedes que para nosotros eso es una realidad? Esa es una realidad. Ahora no recuerdo quién, pero alguien dijo que el infierno, o mejor, la tierra, es el infierno para los que han creído. Es el infierno para los que hemos creído. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva celestial, nosotros vamos y nos dirigimos hacia algo que es mucho más glorioso. Así que la tierra es el infierno para los que han creído, pero es el cielo para los que no han creído. ¿Por qué? Porque ellos se dirigen a la perdición. Nosotros nos dirigimos hacia algo mucho más sublime. Así que ¿por qué deberíamos estar acongojados? ¿Por qué deberíamos estar tan tristes? ¿Y por qué deberíamos estar tan agobiados por este mundo? Creo que la razón es porque estamos demasiado enfocados en este mundo. La invitación esta mañana es: piensen, consideren. El autor de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no hay otra manera de encontrar el verdadero gozo que no sea colocando nosotros los ojos en Jesús y en lo que Él tiene para nosotros de aquí en adelante. Tomemos un momento para orar. Si tu fe ya está en Jesús, entonces todo lo que viene de aquí en adelante es bueno. Es bueno a tal punto que cada vez que nosotros ponemos nuestros ojos en eso, el resultado es gozo. El resultado es deleite, entendiendo que por más difícil que pueda estar la situación, nada se compara a nuestro pasado sin Él. Estamos camino a algo que es real. Estamos conduciéndonos hacia algo que ya nos pertenece, hacia algo que nada ni nadie nos puede arrebatar. Así que deberíamos correr sin el temor a perder algo. Más bien deberíamos correr con la motivación de descubrir, de ver cara a cara aquello que aún está oculto, pero que un día va a estar 100% descubierto y lo vamos a poder contemplar con nuestros ojos en todo su esplendor, en toda su plenitud.
Pero si tú no conoces a Jesús, las cosas son diferentes. Todo lo que tienes es esta tierra. Todo lo que este mundo te promete te maravilla. Pero tu mañana, tu eternidad, va a ser completamente distinta. Y todo eso va a pasar. Y luego, todo lo que ahora es gozo para ti, un día no va a estar. Y yo espero que tú tienes una seguridad eterna. Yo espero que tú tienes una relación personal con Jesús. Y no solo tienes una salvación, sino que tienes la confianza puesta en Jesús, en que nada ni nadie te va a quitar esa salvación. Señor, yo te doy gracias esta mañana porque yo puedo descansar en eso. No corro como alguien que teme perder algo. Corro como alguien que ama y desea por fin, un día, descubrir lo que aún está oculto, lo que no puedo ver ahora, porque simplemente estoy aún en este cuerpo vendido al pecado, pero que un día, por promesa, yo espero encontrar. Así que puedo deshacerme de ese peso, de esa carga que no puedo llevar, puedo intentar llevarla, pero eso no tiene sentido, porque tarde o temprano me voy a dar cuenta de que simplemente descansa en ti y tú ya la llevaste por mí. Así que gracias, no solamente por la salvación, sino por asegurar mi salvación. Gracias, Señor, porque un día tú vas a regresar y luego todas las demás promesas van a ser cumplidas a cabalidad. Por ahora, Señor, yo te ruego que nosotros podamos experimentar tu paz en los momentos difíciles, que nosotros podamos en realidad disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de lo que tú pones en nuestro corazón, en nuestro interior. Que nosotros podamos descansar, Señor, en el hecho de que nada ni nadie nos puede hacer tropezar, porque tú nos das la salida cuando el enemigo quiere robarnos el gozo, quiere robarnos el deleite, pero que aun cuando logra hacerlo, que nosotros podamos entender, Señor, que nuestro gozo está de vuelta a solo unas palabras, a solo un corazón que regresa a ti, arrepentido, con las ganas de reencontrarse con eso que lo puede llenar. Gracias, Señor, por la promesa de que siempre, siempre vas a estar ahí. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás haciendo una obra que así como la comenzaste, la vas a terminar y que estará completamente terminada en tu tiempo, no en el nuestro, pero sí terminada a la perfección. Gracias por mis hermanos esta mañana, aún más, gracias, Señor, por las personas que en algún momento van a escuchar esta charla. Yo te ruego que al igual que a mí, estas palabras, que son tus palabras, reconfortan su caminar, su paso por esta tierra, y que nos ayudan y que nos alientan a continuar caminando de la manera correcta, con los ojos puestos en la eternidad y no en lo que hoy es y mañana ya no existe, Señor. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esta mañana tenemos por lo menos 2 anuncios que son bien especiales. Primero, empezamos por lo que tenemos mes a mes, semana a semana. Esta semana retomamos maná. El viernes tenemos maná común y corriente. El sábado, yo sé que ayer no tuvimos zona. El próximo sábado no vamos a tener zona en el horario habitual, ¿sí? Queremos tener zona, pero queremos que sea un tiempo de iglesia y de familias. Es decir, el sábado es nuestra tarde de película y no es solamente para la iglesia, sino también para todas las personas que ustedes puedan invitar, ¿ok? Vengan en familia, inviten a todos los que puedan. Tenemos muchas sillas, tenemos, como ya lo he mencionado los domingos atrás, este lugar creo que es excelente para ver
cine, así que aprovechemos este momento, ¿ok? La próxima semana, chicos, no llegamos a las 3:30, sino que llegamos a las 6 con familia, ¿ok? Con sus padres, con sus amigos, inviten en serio a todos. Vamos a tener 2 espacios de cine. Vamos a tener este espacio que es para los adultos y para los chicos más grandes, y vamos a tener el espacio del garaje de pronto para proyectar una película animada para los que son más pequeñitos, ¿ok? Entonces, eso no solamente tenemos una sala de cine, vamos a tener 2 salas de cine, así que en serio, anímense, anímense. Esta es una valiosa oportunidad también para compartir con personas de nuestra comunidad, ¿ok? Y el siguiente anuncio es para dentro de básicamente 15 días, es para el último viernes de octubre. ¿Cuál es la invitación para el viernes 27 de octubre? Oremos por nuestros misioneros. Vamos a tener un tiempo de velada, ¿sí? Vamos a ir, no vamos a amanecer, ¿sí? Pero sí les vamos a pedir que por favor separen unas horas de su sueño, de su programa, y que nos reunamos como iglesia el viernes 27 de octubre a las 7 de la noche. Vamos a tener un tiempo especial como iglesia para adorar, para meditar en su palabra, pero también para orar por nuestros misioneros, ¿ok? Y por la obra que Dios está haciendo en el mundo. ¿Hay algo más? Creo que eso es todo. Tenemos grupos de conversación. Si alguien no ha iniciado la conversación, el proceso de discipulado en Conviva Norte, háznoslo saber y necesitamos empezar.